estoy por acá. Javier, sociólogo, las primeras preguntas que quiero hacerte y que justo ayer yo hice un comentario por el que muchísimas personas me cayeron encima, pero no importa, estamos acostumbrados a discutir. Para eso hacemos eso, para generar debate y ampliar la conversación. Tema cárceles. En este momento hay un amplio debate por la construcción de la cárcel de máxima seguridad que ha propuesto, que la propuso y que bueno, y que lo está cumpliendo y que decidió. El debate se centra en dónde se construye la cárcel. Entonces andan como tarantantán. Primero dijeron Archidona, Santa Elena, después que no, que Archidona, después en Archidona, la gente de Archidona, porque no se consulta a las comunidades, dijeron, no la queremos aquí, y deciden sacarla. Ahora, Javier, y hago toda esta introducción porque han surgido algunos alcaldes, entre 3 o 4, alzando la mano y diciendo, hey, que venga la cárcel para acá porque nosotros necesitamos más seguridad y reactivar la economía. La pregunta es, pensar que la reactivación económica debe pasar por la creación de cárceles, ¿qué nos muestra como sociedad? Bien, hola, ¿qué tal? Javier Moreira, de la circunscripción 1 de Guayaquil del Sur. Eh, Voy a contestar lo que me preguntas y quería contestarla, y si me permites, con una pequeña historia que justamente hace unos días atrás en la isla Trinitaria, una familia me abordó y un alumno mío que fue hace 12 años atrás, fue alumno de un proyecto de trabajo infantil, ya actualmente tiene 22 años. Eran dos hermanos y me cuentan la historia de que ellos estaban encarcelados por la roba de un celular y en su segundo año de condena comienzan las masacres carcelarias y del miedo uno de ellos intenta escapar y un francotirador de la policía o de los militares le dispara y el hermano muere. Él está actualmente libre y ahí me lleva a contestar la pregunta tuya. Las cárceles son lugares diseñadas para jóvenes racializados empobrecidos, en primer lugar. El 99% de la gente que está presa no se rehabilita y no está en condiciones de dinero, o sea, no tiene recursos económicos. Las personas que tienen recursos económicos tienen habeas corpus. Entonces, creo que ahí hay que marcar un poco la pregunta. Lo otro, la solución no la puede dar el sistema carcelario o la militarización de los sectores populares. Si tú tienes a un MIES que solo tiene un 24% de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Salud solo tiene el 14% de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Educación solo tiene el 18% de ejecución presupuestaria. Entonces, si tú tienes bajo presupuesto porque no lo has ejecutado, obviamente eso va a reflejar en una problemática sistémica en lo social, en los territorios, y lo Ya, va a Javier, ejercer. pero te voy a interrumpir ahí y te pregunto y me voy a poner medio como abogada del diablo, porque sí me gustaría aprovechar el espacio para despejar algunas dudas o por lo menos debatir con quienes, con quienes refutan esta tesis de que las cárceles es para gente empobrecida, racializada, discriminada, entendiendo que el concepto que la sociedad tiene de lo que son las cárceles, o por lo menos para qué deberían ser, es que las cárceles es para delincuentes. Una de las cosas que a mí me decían ayer es, Noris, la cárcel es para los delincuentes. Entonces, si tú estás preso es porque cometiste algún delito y te lo mereces, ¿no? En función de eso, la, pensar primero pensar que se reactiva la economía porque se construyen cárceles. ¿Es verdad o no es verdad? Y segundo, ¿cómo hacer para que la sociedad entienda que no todos los que están en las cárceles realmente son delincuentes que merecen estar encerrados de por vida ahí? Y tercero, desde la asamblea, que sé que eres candidato para la asamblea por el Partido Socialista, desde la asamblea, no, uy, vale, Chacuti, ¿qué? ¿Ah? por Pachacuti. Por Pacha, ok, ya, mira, producción me dijo mal, perdóname. Javier Moreira, candidato por Pachacutic. Entonces, desde la asamblea,
¿Qué pueden hacer los asambleístas para de algún modo cambiar esa realidad? Porque los asambleístas proponen leyes, pero en la práctica y en la aplicabilidad, ¿de qué depende? Sí. A ver, es que este es el error y quiero empezar desde el último hasta la primera pregunta. El error es que se creen más leyes, más de 60.000 cuerpos legales. El problema no es la creación de leyes per se, el problema es que no se cumple la ley. Y ahí viene justamente y te voy a contestar la pregunta que me decías, si es que realmente la gente debe estar ahí porque hizo algo malo y debe estar ahí. Y es verdad, pero debe estar ahí todos los que hicieron algo malo. El problema es que las personas que hicieron algo malo están empobrecidas, no tienen capacidad de defenderse. Hay gente que ha hecho mucho más daño, el lavado de activos hace mucho más daño y no está presa. O sea, yo no estoy negando que la gente deba ir a prisión, debe ir a prisión, pero primero, debe ir a prisión que sea para reformar, porque si no, ¿cuál es la idea de la prisión? Recuerda cómo se llama la prisión, ¿no? No se llama la cárcel, es un centro de rehabilitación social. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿es un centro de rehabilitación social realmente? Entonces contestémonos primero la pregunta. Y luego, ¿capacidad para cuánto tiene este centro de rehabilitación? Para 2.000 y hay 6.000. Algo está funcionando mal. Creo que hay que construir más cárceles, sí, se podría dotar de más armamento a la policía, capacitación, construir más cárceles, pero hay que hacer primero que las cosas funcionen. Porque si no, se va a esto a creer que la economía se reactiva y solamente depende de la economía. Y no necesariamente depende de la economía. Yo les recuerdo que el lavado de activos, el narcotráfico reactiva la economía en el sector popular. Y eso no necesariamente es la solución. Es decir, Y ¿qué reactiva tipo de más economía? que el mismo Exactamente. Estado. Lleva el 3% del PIB. El 3% del PIB es bastante. En datos reales, según estudios de la PUSE, según datos reales, lleva el 30%. El La economía 3%. informal de lavado, o sea, del el, microtráfico, el- todo eso. el tema del narcotráfico representa en la actualidad el 3% del PIB. Eso Es no lo digo yo, mucho, lo es dice la mucho. PUSE en un estudio. Y son datos estudiados, que son comprobables. No son datos de aquellos que no se pueden comprobar, que hay muchos datos que no se pueden comprobar, donde hay lavado, donde hay narcotráfico que no se lo puede comprobar y que están Ok. ancladas a empresas inclusive exportadoras de bananos. Yo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo Sí, o que sea, solo del registro oficial de datos, sin contar el subregistro, este tipo de economía que gira en torno al narcotráfico representan el 3% del PIB. así es. Entonces, no es necesariamente el tema, es que vamos a generar economía, claro, porque viene un narcotraficante y te compra varios solares ahí porque es necesario estar cerca de la cárcel, porque ahí todo el mundo sabe lo que ocurre, los Tienes razón. túneles, los envíos, los drones, o sea, esto es algo que no ocurre ahora, ha estado siempre, ha sido la forma de funcionar la corrupción. El problema es que no están funcionando las cosas, no están funcionando. No funcionan los servicios sociales, no funcionan los servicios judiciales y legales, no funciona la asamblea. Y le estamos llenando a la gente de desesperanza y que como no hay opciones, votémonos la asamblea. Hay que eliminar la asamblea que no funciona. Hay que mandar presos, hay que comprar armas para asegurar la seguridad. Es por la desesperación que siente la gente. Tiene mucho miedo. Ahora Pero yo es que te pregunto, Javier, desde la Asamblea, ¿qué cosas se pueden hacer realmente, sin mentirle a la gente y sin demagogia, para aportar en el combate en contra de la delincuencia, el narcotráfico y la inseguridad? Y te lo pregunto por qué. Porque el presidente Noboa mandó una ley en la que dijo que casi que con eso ya estábamos santificados de nuevo y que no iba a pasar nada, que iba a volver la paz al país. Y la asamblea la aprobó. De hecho, yo tenía un debate el otro día y yo decía, me da la impresión, y tengo yo la sensación particular, y aquí cállanme también, de que esta asamblea ha, ha, ha tratado de dar mucha gobernabilidad. Entonces, ¿qué puede hacer qué puede ofrecer un asambleísta de verdad? Bueno, tres cosas estamos proponiendo. Primero, y en ese orden, fiscalizar. Como le dije, no creo que sea necesario la creación de más leyes per se. Creo que hay que fiscalizar lo que no funciona y eso sí podemos hacer. Segundo, es reformar lo que usted acaba de decir. La Asamblea ha aceptado varias leyes que nos parece también que hay que revisarlas. La mal llamada ley humanitaria en el tiempo de Lenín Moreno, en donde da la facultad por la pandemia de crear contratos laborales emergentes.
Todas las empresas ahora tienen contratos emergentes sin ninguna justificación. Entonces no genera estabilidad en el sector de empleabilidad. La gente no sabe si que trabaja un año y el otro año tal vez no trabaje. No tiene esa certidumbre, se llena de incertidumbres y eso le hace mal. La gente tiene que tener certidumbre. Voy a tener trabajo durante tanto tiempo y esto va a ser aporte para poder generar mi comprite de la comida, la casa, que tanto quiero. Y un tercer eje es la creación. Es decir, si es necesario crear algo adicional, pues bueno, hay que hacerlo. Pero creo que no es necesariamente la prioridad nuestra. Nuestra prioridad es fiscalizar porque hay que ver qué pasa en el sistema de seguridad. A ver, el Ministerio de Seguridad de Gobierno, ¿sí? Su ejecución presupuestaria es el 18%. En una crisis, y tal vez menos, tal vez me estoy equivocando, yo creo que es menos del 18. Yo le voy a buscar bien el dato, pero es Sí. menos del 18. En plena crisis de emergencia y de violencia que vivimos, el 18%. O sea, hay una incapacidad de los ministerios y del propio presidente en la administración financiera de lo que ya hay. O sea, por lo menos arreglemos la cárcel que existe, pues por lo menos arreglemos lo que ya existe, ¿no? Vamos a crear cárceles en otros lados donde son bosques protegidos, sin permisos, sin estudio de prefactibilidad, sin hacer el tema de la consulta previa. Entonces, ¿cómo quiere que la gente acepte eso si no hay una socialización de nada, ¿no? Peor en Javier, Salinas, que es un complejo turístico. eso te iba a preguntar, o sea, a mí lo que me genera ruido es el hecho de que para construir, y esto me lo dice el sentido común porque yo no soy experta en el tema, pero para construir una cárcel debe haber un levantamiento técnico, estudios, en donde tal vez, o sea, no sé, pues yo pienso que, quiero construir una cárcel porque, bueno, las cárceles, hay hacinamiento, perfecto. Donde tú dijiste algo que ni siquiera que la verdad no lo había visto y que me parece que es importantísimo que lo compartamos. Y es el hecho de que, ok, se va a construir una cárcel y se habla de que esto va a servir para reactivación económica, pero ¿quién van a ser los primeros que van a querer comprar los terrenos alrededor, dinamizar esa economía para tener el control de ese territorio? Es crimen Es organizado darle porque más tiene las poder. posibilidades de Es darle hacer. más poder. Entonces, me imagino yo que debe haber todo un estudio previo. No se trata de que un alcalde hoy se levante con una genial idea sin consultárselo a sus mandantes, de que venga a la cárcel para acá y el presidente diga, me lo está pidiendo chévere y así. De nuevo, ahora vámonos para allá. ¿Cuál es el estudio técnico? ¿Y qué puede hacer Varios la filtros. asamblea para que por lo menos lo que se vaya a hacer, que es dinero de los ecuatorianos que se va a invertir, sea bien puesto, bien hecho, bien construido, con un objetivo a largo plazo y estructural? Hay varios filtros. Hay un filtro administrativo de los GATS en donde deben consultarlas a los consejos de gobierno. Eso no ocurre. También hay un filtro técnico, como tú dices, que es estudio de prefactibilidad, es decir, permisos ambientales, si es que no hay animales en peligro de extinción, si es que no hay restos arqueológicos. El lugar donde van a construir, sí, es uno de los lugares con mayor riqueza arqueológica porque era el camino de los líderes indígenas hace muchos años. Y ahí Amazonas. hay una serie de registros arqueológicos, antropológicos ahí que no se está tomando en cuenta. Es decir, no hay ningún tipo de estudio. Todos lo dicen, esto es secreto, y como es secreto porque es seguridad del Estado, no se lo puede hablar, y con ese pretexto intentan violar todo tipo violan la Constitución, violan la ley, así como lo hicieron con la vicepresidenta Abad, así como lo hicieron con la embajada, así como hicieron con el armamento que se mandó y que nos generó problemas con Rusia, así como lo ha hecho todo. Es decir, este gobierno como manda una ley sin ser discutida con la Asamblea y lo quiere hacer publicar. Es decir, este gobierno ha utilizado, ha hecho lo que ha querido, ¿no? Porque no ha hecho en base a los parámetros legales. Entonces, que no te asombre que la creación de la cárcel lo va porque aprovecha que la sociedad tiene miedo y que se debe crear cárceles y le ponen nombres rimbombantes a las cosas, como la ley antipillos, porque conecta con la sociedad. Sale en pantaloneta para poder conectar y estar en el top ¿no? Pero es aberrante tener un presidente de esa forma. Es decir, y hay un gabinete fofo,
muy, muy fofo porque tú lo puedes analizar en base a la ejecución presupuestaria. Es decir, si tú eres periodista y tú no tienes sintonía, obviamente te van a evaluar por lo que tú eres y por la sintonía que tienes, ¿verdad? Pero sin embargo, en los ministerios, ¿cómo te evalúas? Por la ejecución presupuestaria. Y si todos son menos del 20% o 24%, algo está pasando, o sea, no está bien, ¿no? Entonces, se aprovecha del miedo, no cumple la aprobación de las dos consultas que hicimos. La consulta por la Yasuní no se lo cumple y el pueblo decidió. La consulta por las preguntas, que de las 11 preguntas, tampoco las cumple. Supuestamente con el IVA y con la consulta iba a acabar la delincuencia. No ha terminado. No ha terminado, ¿no? Y van a usar el chivo expiatorio, que es Fito, para que en enero lo capturan y con eso es un tema electoral. Todo lo mueve al campo electoral. Eso es terrible, eso es degradante en el sistema político porque polariza y aleja a la gente común de la política y por eso es que nadie cree en los políticos, ¿no? Hacia allá iba, Javier. Como, por ejemplo, en el caso de ustedes, Pachacutic, un movimiento que en esta contienda electoral probablemente desde la perspectiva, o sea, desde afuera se ve que no tienen la chequera que compiten con otros partidos políticos. Por ejemplo, y personas como tú, que vienen de procesos sociales, que vienen de una construcción en territorio más que mediática, o apalancados en algún líder político. ¿Qué es lo que mueve a alguien ciudadano que puede estar tranquilo en su casa a incursionar o a hacer o a decidir ser candidato con un partido que tal vez no tiene, por lo menos acá en la costa, la fuerza que requiere para poder llegar? Y cómo ves el tema del trabajo en el territorio como candidato en este momento de tanta inseguridad y en el distrito 1 de Guayaquil, que es un distrito caliente? Bien, perdimos el miedo. Y ya perdimos el miedo. Desde las calles hemos perdido el miedo y ahora que nos estamos llegando de los sectores populares y desde la calle a los temas electorales, también perdimos el miedo y lo vamos a enfrentar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con fuerza. Es decir, mira, hay un ejemplo, ¿no? Tú cuando eres estudiante, hay un docente que no le caes tan bien en particular y te echa el ojo a ti. Suele ocurrir. Y hay una fuerza que tiene la juventud en la que dice, ahora le voy a sacar y le voy a dar en la boca al profesor. Le ganas en su cancha. Es lo mismo acá. Tenemos que ganarle en su cancha. Con chequera de 15 millones de dólares en la campaña de Novoa. Hay que ganar en la cancha. Con una campaña nuestra que es con amistades y con compañeras de organizaciones sociales, feministas, ambientalistas, animalistas, que están todos haciendo la vaca, recogiendo para poder sostener una campaña comunitaria. Eso primero, que el proceso es acumulativo. O sea, construye algo más allá de lo electoral. Y Ujú. segundo, que le da mucha fuerza, porque tenemos que ganar en la cancha de ellos. Y si ganamos en la cancha de ellos, la satisfacción de ganar va a ser mucho más rica que algo que no se ha esforzado y que solamente paga a la gente, le paga $20 para que vaya el día a los meetings, o cuando tú mueves a las personas en los barrios y que van por el aprecio y cariño que te tienen de los procesos organizativos que hemos realizado. Entonces, Claro, yo creo que te entiendo, Javier, y cómo poder decirle a estas personas que han acompañado en distintos procesos sociales y que ahora tal vez se ven en esta candidatura, eh, que no va a pasar y te lo pregunto así de directo porque Pachacuti en las últimas asambleas ha decepcionado a sus votantes. Los asambleístas de Pachacutic han llegado por luchas sociales y construcción en base a sus territorios y comunitarias, pero luego han llegado a la asamblea y los que han tenido ponchos se lo han sacado o lo han usado para la foto, y los que han venido de procesos sociales de otro tipo de organizaciones también fallaron y le fallaron a la gente. totalmente de acuerdo contigo. Solamente hacer énfasis en un punto. No es necesariamente en Pachacuti. Es el sistema de partido que hace que ocurra esto. Recuerda la Revolución Ciudadana, cuántos de que eran de la RC pasaron con Lenin, pasaron con Noboa, pasaron con Sí, Lazo. Entonces es parte del sistema de partido. La diferencia es que en Pachacuti tienes la posibilidad de forma asamblearia de debatirlo y de disputarlo. En otros partidos no, porque hay un dueño.
o una dueña. Entonces, ese dueño te dice, esto va y punto. No, eso ha ocurrido. En Pachacuti es una constante disputa y construcción. Es difícil, ¿sí? Pero se lo intenta. Por eso estamos nosotros, por ejemplo. Porque fue una disputa y unas luchas en este sistema de entender la política patriarcal, en donde solamente es la línea que se dice, eso se hace. Y eso, para debatirlo, eso hay que debatirlo no bajo el enfoque de amigo o enemigo, sino más bien en base a tesis. Hemos dejado de discutir las tesis políticas que le hacen bien al país. No importa de izquierda, de derecha, yo soy de izquierda, ¿sí? Yo soy de izquierda, pero no necesariamente para gobernar algo, todo el mundo tiene que ser de izquierda. Creo que hay que encontrar, por eso es la política es el arte, hay que encontrar una mixtura para vivir bien. Es decir, solamente queremos que la gente que no tiene educación, que le den educación, que lo que no hay salud, que le den salud. Es tan sencillo que eso, que la gente que le cuesta, por ejemplo, Guillermo Lazo, $72,000 mensuales gana, lo que le cuesta a una persona 40 años de trabajo. Solamente hablemos de las desigualdades, es decir, necesitamos redistribuir la torta para que todas y todos participen. Entonces, Ya, Pachacuti intenta eso y en este sistema de partido es lo que estamos logrando hacer. Justamente en el Distrito 1 se ha logrado eso. La que me está segunda es Inés Santos. Inés Santos es una compañera afro que vive en el Trinipuerto al fondo. Ella jamás pensaría ser candidata, pero ahora somos candidatos la gente que estamos en los barrios, los que llenábamos los buses a los partidos políticos anteriormente que creíamos que había esperanza, pero vemos que tenemos que hacer nosotros las cosas, porque si no, no lo hacemos nosotros, esto no va a cambiar. Y hemos probado con un académico, hemos probado con un banquero, hemos probado con un empresario. Nos toca probar con los movimientos sociales. ya, pero y te pregunto esto con muchísimo respeto, Javier, pero ¿no consideran que estar sentados en la asamblea requiere un nivel de instrucción académico y técnico también importante, entendiendo que se debaten leyes? Porque si no, vemos la mamarrachada que vemos ahorita, que el debate lo llevan a discutir. Ni siquiera son tesis, sino discutir entre chismes, cuentos y dimes y diretes. Sí, ahí yo te voy a refutar un poco, perdóname ahí, No, pero no, verás, está bien. sí, verás, Novoa estudió en Harvard, Yamin Mawad en Harvard, y son los que mayores desastres han hecho el país. No necesariamente, yo creo que es un error el tecnicismo, creer que lo que tienen el nivel académico puede necesariamente, yo creo que sí es importante, pero se trata de voluntad política y el segundo es de cómo yo veo la política. Es decir, sí, tengo un miedo, yo tengo un miedo de llegar a la asamblea representando a los de abajo y luego bajar a los territorios representando a los de arriba. ¿Qué se hace para que eso no ocurra? Que deben ser los procesos organizativos, las compañeras de movimientos sociales, los compañeros de los movimientos animalistas, en constantes asambleas regulando lo que yo hago y yo dando cuentas. Porque yo debo entender que tengo la responsabilidad de dar la cara, pero no soy el que mando, no soy todo debe ser discutible, Claro. yo me obedezco a una base. Tú eres el dueño Eso de la curul. exactamente, pero tengo una responsabilidad y un peso por eso, ¿sí? Pero no soy el patriarca que doy la orden, no, yo tengo que aprender a ser obediente y entender que de pronto hay líneas rojas que yo soy muy apasionado en algo, pero que la sociedad todavía no está preparada para ese algo. Entonces no hay que ser agresivo, basta de violencia en los territorios, basta de violencia en las familias, en las aulas y basta de violencia en la política. Nos viven violentando, o eres correísta o eres anticorreísta. Pues ni uno ni lo otro. Yo quiero un país para todas y todos. Javier, ¿y tú te sientes representado por Leonidas Issa, que es el candidato a la presidencia de la organización en la que tú también estás corriendo? Totalmente, totalmente. Apreciamos mucho a Leonidas. Viene de procesos organizativos, tiene el gabaje moral, ético. Él lo ha demostrado. No tiene ni gota de corrupción. Y son valores o principios valóricos que este país necesita ahorita. Lo que pasa es que no tenemos la chequera. Y ahí estamos en desigual. Es una competencia así, en niveles distintos, porque mientras unos pueden pagar mucha gente y mediante las encuestadoras vengan a los primeros lugares, ¿cómo tú compites con ese monstruo? Pero hay algo que se llama, que nos da la pobreza, que cuando cada vez que nos empobrecemos más, las más grandes revoluciones salen de la pobreza. Y eso tiene que haber acá.
pero hay que elevarlo también al campo electoral. No puede ser posible que siempre estemos en las calles poniendo el cuerpo, poniendo los muertos, pero las decisiones las toman los políticos. Y yo creo que hay que también ir a esa cancha que es importante, que no es la más importante, pero es importante. Y en un país racializado como este, porque somos un país racista lamentablemente, creo que la candidatura de Leonidas Issa, si una de las cosas que ha servido, para la que va a servir en el caso, no sé cuál va a ser el fin, el resultado, pero si algo va a servir esta candidatura desde que se anunció, es mostrar cuán racistas somos en este país y clasistas. Entonces, ¿tú crees que en un país como este, que es una realidad, estamos preparados como para un presidente indígena? Porque lo primero que la gente dice, y yo lo leo en los comentarios, es: van a llenar el Carondelet de poncho. O sea, ahí solo van a entrar los indígenas, justicia indígena, y hay una sarta de comentarios que dan vergüenza ajena, pero que muestran lo que somos como sociedad, y me incluyo. Sí, mira, creo que las redes sociales son violentas, porque los que pueden opinar tienen el privilegio de tener internet y tener tecnología para poder opinar lo que puede opinar, ¿sí? La gente de escasos recursos no está viendo eso. Está entretenido en TikTok, haciendo videos, haciendo, y sobreviviendo. Está sobreviviendo a las precariedades que tenemos y está migrando del país. Eh, Eso que se ve en las redes es lo que nos quieren hacer entender, porque es parte de un sistema de quitarnos las esperanzas. Nos quieren quitar la esperanza, porque ya nos las han quitado. Y la esperanza no la vamos a recuperar con un Superman, con una Batichica o un Batman. No, no va a venir un superhéroe a rescatarnos. La esperanza se la construye colectivamente. Necesitamos las organizaciones colectivamente llevar esperanza a la comunidad. Y la única persona que puede sintonizar con esa esperanza y con los colectivos sociales es Leonidas Issa. Y es lo que hay, es Pachacuti, es lo que hay. Quisiéramos que fuera diferente, pero si no hacemos nada por comenzar a hacer que eso diferente ocurra, no vamos a quedar como francotiradores de las redes sociales dándole a todo lo que se mueva. Y es necesario de dejar de ser francotiradores y es necesario de dejar de dar clic para salvar a Yasuní, sino que comenzar a sembrar plantas en mi barrio y en mi casa. Es necesario de dejar de hablar de la violencia y sistema violento y ser violento en mi hogar. Es decir, diciendo o haciendo es una cosmovisión indígena. Eso hay que traerlo a la costa, el decir y hacer. Listo. Javier Moreira, candidato por Pachacuti, circunscripción 1, sur de Guayaquil. Entendería, ¿verdad? ¿En qué Sí, sí, correcto. barrios, en qué sectores, Javier, te encuentra la gente, y dónde puede también encontrar un poco más de tu forma de pensar y de tus propuestas? Bueno, de las propuestas de la agrupación. Sí, bueno, antes era Ferrocarril y Jimena, ahora se ampliaron sí. Ahora este año es Ferrocarril, Jimena, Letamendi, García Moreno, todas las parroquias del centro para abajo. Ahora eso es el distrito uno, Antes eso creció, era el distrito 3. era el 3, ahora creció, ahora estamos hablando de más de 1 millón de habitantes. Se convierte en el sector más fuerte de todos los cuatro, ¿no? Se convierte en el donde Electoralmente, la densidad electoral ahora sobrecae más sobre el distrito 1 que sobre el distrito 2. Mira, ve. por eso que ahora entran 6 candidatos y no 5 como el año pasado. Ok, entiendo. Entonces, a mí me encuentran en mi casa, en el barrio, en la 46 y Callejón Parra, en la 44 y Rosendo Avilés, en el suburbio de Guayaquil. Venimos de ahí, toda la vida hemos venido ahí. Nunca hemos participado en temas electorales. Lo estamos haciendo porque estamos molestos, porque nuestra gente se está yendo y hay una descomposición familiar. Y encima que hay una descomposición familiar, hay una carga sobre las compañeras. Y encima que hay una carga sobre las compañeras, nos estigmatizan y nos meten presos o nos golpean. Estamos cansados de que nos vivan golpeando y es por eso que necesitamos ir a la asamblea para cambiar eso. Pero hacer una asamblea de territorio. ¿Y cómo lo podemos demostrar? El tiempo. Hay que comenzar a creer en la gente, por lo menos en los que venimos de procesos. Hay que comenzar a creer. No tenemos que ir a responder arriba, abajo, respondiendo los arriba. Tenemos que comenzar a sentar las bases porque no creemos que esto va a terminar ahora. Va a ser una lucha que empezamos ahora, pero estos periodos electorales tienen que seguir para seguir depurando los sistemas políticos de partido y que las juventudes asuman ya los roles políticos, porque le tienen miedo y están asqueados. Y hay que darle ejemplo en decir, mira, aquí hay un contenedor político que tiene problemáticas, pero que está queriendo hacer algo distinto. Eso va a ser Pachacuti, la fuerza más importante de la ciudad de Guayaquil.
Chévere, Javier, ha sido un gustazo conversar contigo. Espero tenerte pronto también por acá. Y bueno, y que la próxima entrevista en campaña oficial ya sea en el set de himno nacional, no Muchas virtual. gracias a ti, qué agradable momento. Proyectas mucha energía positiva y eso necesitamos. Muchas gracias a ti y a tu público. Chévere. Javier Moreira Flores, candidato por Pachacutic y circunscripción 1, ya digo, lo encuentran en el suburbio, en el sur de Guayaquil. Creo que es importantísimo empezar a darles espacio a estas nuevas figuras, sobre todo a líderes sociales y actores sociales. Recuerden ustedes que hemos ya probado de bastante. Ustedes una probadita menos, démosle chance a la gente que está en los territorios, por lo menos la oportunidad para escucharlos. Que si algo sí seguramente saben es de haber vivido. Lo mismo que ustedes y yo vivimos en la casa todos los días para surfear y parar la olla.